Normalmente los embajadores en un país duran 4 o 5 años. Ya cumplió su periodo el embajador del Líbano, el embajador Lesbos, a quien hemos entrevistado muchas veces acá. Por cierto, la primera entrevista fue en inglés o en francés y al final ya aprendió el español, ya lo habla perfectamente bien. Y ayer con la Escuela Diplomática Euroamericana ustedes conversaban y sobre todo planteaban la tesis de que hay que conocer el Medio Oriente y aplicar las teorías de las relaciones internacionales que tú venías mencionando a esa realidad, que tú mismo vas a dar una clase en la Academia Diplomática sobre esto. Claro, ahorita la Academia Diplomática estamos abriendo puertas a que la gente conozca más y también a la hora de opinar en redes sociales, tanto en medios de comunicación, haya más responsabilidad, porque cuando uno va a analizar el tema internacional hay que tener en cuenta de que eso lleva un estudio, hay una carrera entera dedicada a eso. Hay carreras enteras dedicadas a eso y posgrado, entonces tenemos que conocer bien el sistema para poder opinar sobre él de una manera objetiva. ¿Por qué? Porque si nos vamos a las redes sociales, nos vamos a los medios de comunicación con dogmas, entonces vamos a seguir segmentando la sociedad. Entonces no podemos seguir hablando de una sociedad segmentada, de una sociedad que vive con miedo, sino que tenemos que comenzar desde los medios de comunicación a informar de la manera correcta y entender que no todo el sistema internacional es como es ahora, normalmente va O cambiando. sea que debe haber una ética y una formación en materia de periodismo. El periodismo Sí. internacional tiene que estudiarse a fondo porque el periodista además, la realidad mundial es muy compleja y como tú decías, hay grandes enfoques de teorías, pero también de realidades y hay que verlas con objetividad. Claro, y yo creo que en este módulo lo que vamos a aprender es a tener una mirada global, es a tener una mirada sistematizada, para que cuando nosotros comencemos a publicar y a dar opiniones, podamos hacerlo desde un punto de vista objetivo y que no sigamos alimentando el odio, sino que cambiemos una narrativa a una narrativa de paz. Podamos decir como periodistas, bueno, sí, ahora parece que hay guerra, ahora parece que hay enfrentamientos, sin embargo el sistema internacional no solamente es realista, cuando estamos hablando de realista, son teorías que se desarrollaron por, sobre todo Morgenthau, que es un gran académico, que hablaba de la sociedad internacional anárquica, en cómo a veces los países se enfrentan por la falta de orden. Cuando se creó, como dije, la Asociación de Naciones Unidas se hizo bajo un marco idealista. Estábamos hablando de Kant, de la justicia social, de la cooperación. También estamos hablando de lo mismo cuando pasó con la Unión Europea. Si una persona que haya estudiado la historia de Europa, es increíble que después de tantas guerras, de miles Las de años últimas de dos guerras guerra, fueron por Francia y Alemania y hoy en día son los dos motores de la Unión Europea. Eso es un exacto, idealismo, idealismo. pero también lleva el realismo de llegar a conclusiones concretas, de crear un mercado común, una moneda única, que en América Latina falta eso, la integración y el idealismo y el realismo, unir las dos cosas. Exacto, porque y también está la escuela francesa, que estamos hablando del análisis de la historia, en cómo hay fuerzas profundas, en cómo hay indicadores, en cómo esto influye en el análisis internacional, la personalidad del estadista, que sería el presidente. Entonces hay un montón de factores que complejizan un real análisis. Entonces no podemos ver simplemente las relaciones internacionales, sino que hay que ver que hay internacionalistas que estudian 5 años para poder dar una opinión. Por eso tal vez también ustedes están tratando de enseñar idiomas de cada país para entenderlo mejor y cultura y civilización. Porque si hay que estudiar, por ejemplo, el idioma árabe, hay que reconocer y conocer esas teorías y las realidades de esos países. Claro, es importantísimo para no ver las relaciones internacionales como tan apocalípticas, sino que entender que son cíclicas y dependen también de cuánta cantidad de economía y de dinero haya, porque normalmente cuando el sistema internacional hay dinero, o sea, hay poder económico, tiende al idealismo. ¿Por qué? Bueno, porque hay una bonanza. Pero cuando hay muchos conflictos que se detiene la economía, que los PIB comienzan a caer, comienza un sistema más realista. Entonces comienza la desconfianza entre naciones, pero la cosa es que el hecho de que en un momento sea realista y haya guerras y haya conflictos, no quiere decir que se mantenga así, porque va cambiando. Y a pesar de que no se ve así y que en las noticias veamos que todo cada día va peor, que vamos a la Tercera Guerra Mundial, yo siento que si uno de verdad ve la historia como es, estamos viendo que de verdad hay un desarrollo del hombre, a pesar de toda la mala noticia y la mala propaganda, y que hay mucha gente que se levanta por la paz aún. Y del lo malo del realismo salir hacia lo bueno del idealismo, porque por ejemplo, en el Medio Oriente en esta guerra los que mueren son los jóvenes y los padres entierran a los jóvenes. En la paz son los jóvenes los que entierran a los padres.
es una contradicción, pero hay que buscar la realidad y evitar la guerra y el conflicto. Tú que estás estudiando ahora la dualidad de estos conflictos en Israel y en Palestina y también en el Medio Oriente, en el caso de Irán, veíamos hoy la necesidad de que evitar armas atómicas, que la inteligencia artificial y que la robótica sea para la paz. Claro, eso es un punto importantísimo, sin embargo, todavía hay que recorrer para llegar a eso. Sin embargo, todavía tenemos la esperanza porque si ya han habido ejemplos de perdón, porque no podemos olvidar que en la sociedad también se ha dado el perdón, se ha dado la coexistencia pacífica y que las nuevas generaciones no tienen por qué seguir teniendo los rencores de lo que pasó en el pasado. Y eso es ahorita lo que queremos hacer en la academia, enseñarle a los jóvenes que a pesar de que en el pasado sucedieron cosas, ellos no las tienen que cargar. Ellos pueden continuar con un diálogo de paz, ellos pueden seguir teniendo esperanza y no se dejen llevar por esas redes sociales que los bombardean, que todo es malo. No necesariamente. A veces hay maldad también, pero también hay bondad. Entonces a veces nos acercamos a un sistema internacional que es verdad, el lobo parece el lobo del hombre, porque la base del realismo es Thomas Hobbes. Claro, el Así famoso como, homo hominis lupi. Los homos, sí, es la determinación de que las dictaduras son necesarias y que la opresión es necesaria y que la guerra es fundamental porque el hombre trata de destruir al hombre. Claro, también Rousseau decía que el hombre es bueno por naturaleza. Yo creo que en el hombre hay buena bondad y maldad, hay que educar y motivar más la bondad, ¿verdad? exactamente, y como aquí tenemos varios ejemplos, tenemos un ejemplo de perdón, el holocausto judío, ahorita los alemanes van al Kristallnacht, entonces hay un verdadero perdón, no se ha olvidado, pero hay un perdón. También el caso de Ruanda, en el Ruanda han hecho documentales en donde se perdonan una mujer Hutu se habla con una Tutsi a pesar de que puede ser que la Hutu haya matado al esposo de la Tutsi. Eso está en internet. Sí, lo que decía Mandela, que llamó a gobernar a los carceleros que estaban con él en una nueva Sudáfrica que decía unida, porque solos iban rápido, pero acompañados iban lejos. Creo que no había esa lección y así termino las entrevistas con la internacionalista, pero también con la escritora. Te recomiendo leer a Javier Cercas, que acaba de hacer un libro sobre la visita que hizo con el Papa Francisco a Mongolia y entonces una reflexión sobre geopolítica y literatura. Tú has hecho literatura, escribe también geopolítica, porque la literatura, la geografía y la política es importante para la humanidad. Exactamente. Otro ejemplo también que podríamos hablar de paz y que la paz prevalece siempre sobre el odio, aunque el odio parece que es mayor. Es también, como estábamos comentando, la Unión Europea. O sea, miles de años de confrontamientos, de guerras, de muerte, sí, hasta que un día dijeron, ya no más. Bueno, en 1957 fue la creación de la Comunidad Económica Europea, en el 92 la Unión Europea, y hoy en día hasta una constitución europea tienen en el Tratado de Lisboa. Ojalá que nosotros llegáramos a ese punto. De eso vamos a hablar precisamente con el próximo invitado, que es de otra generación a la tuya, fue decano de Derecho en la Universidad de Santa María, pero está trabajando en el campo internacional, se llama Lucas Rodríguez, abogado que vino de Falcón para nuestra entrevista. Ya regresamos.